Bien, continuamos en nuestras mañanas informativas aquí en UCI Noticias. Hemos venido conversando la semana pasada sobre la importancia de los programas sociales. Estos han salido a la luz, se ha vuelto a hablar de ellos a raíz de esta subida que tuvimos en los niveles de pobreza. Subió un punto luego de 15 años de haber estado cayendo de manera sostenida y esto soltó las alarmas porque una de las maneras de combatir la pobreza es a través de estos programas sociales, ¿no? Que actúan en los bolsones, en las zonas más complicadas, a donde, digamos, el chorreo económico no llega para poder impulsar desde ahí el crecimiento. Eso es a grandes rasgos, ¿no? La semana pasada hemos tenido especialistas y hoy nos visita el señor Julio de Martini. Él es consultor, experto en programas sociales y ha sido exdirector de articulación del MIDIS, justamente. O sea, conoce al monstruo por dentro, digamos. Él sabe muchísimo y nos va a contar, orientar esta semana. ¿Cómo está, Julio? Gracias por estar con nosotros. Ana? Muy buenos días. Para empezar, agradeciendo la invitación y también saludando a, por supuesto, los tantos ya seguidores de UCI, ¿no? Y felicitándoles por esa nueva opción, esa propuesta innovadora. Así es, el futuro es digital. Por supuesto. Julio, díganos, por favor, estábamos conversando al comienzo de un tema que era bien importante, que era la politización de este MIDIS, ¿no? Que fue creado justamente para empujar este tema de inclusión social, ¿no es cierto?, de crecimiento, pero que, claro, en un año ya ha tenido 4 ministros. ¿En qué? Quiero que le explique a la gente por qué eso no es bueno. A ver, para empezar hay que ver en perspectiva qué es lo que significa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Para quienes intervenimos por años en política social, como quien habla, yo estoy 25 años trabajando en política social en los 3 niveles de gobierno, la creación del MIDIS yo creo que fue algo muy importante y muy positivo para el tema de la lucha frontal contra la pobreza. Y por eso siempre hay que celebrar las cosas buenas del gobierno, de cualquier gobierno que las haya liderado. En este caso fue el gobierno del señor Ollanthumala. Y a través de un grupo de técnicos que han venido trabajando también años en el tema de desarrollo de pobreza se creó este MIDIS, que no es otra cosa que recoger una serie de acciones, de actividades, de políticas que estaban esparcidas en todo el Estado para concentrarlas en un solo ministerio cuya visión, ¿no es cierto?, sea ya no solamente la inclusión, sino el desarrollo para incluir. Pero por supuesto nosotros venimos de índices de pobreza de muchos años, de brechas muy enormes que se han realizado por toda esta falta de un desarrollo económico. Por lo tanto, había una necesidad de poder intervenir de 3 maneras, en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo. Y en el corto plazo es lo que tú bien señalas, ¿no? Población excluida, población que no tenía oportunidades, población con índices de pobreza y pobreza extrema muy altos, donde había que tener una política subsidiaria de asistencia a estas personas. Porque donde hay que entrar rápido, ¿no? Rápido, pero ojo, siempre con la visión, y esa fue una de las premisas de la creación del MIDIS, de que esta es una política que no puede ser permanente. Tiene y debe ser, y ahí es el desafío del nuevo gobierno, de que la política tiene que ser de asistencia, tiene que ser por un periodo determinado. Porque al final la concepción del MIDIS como tal va en razón a intervenir en el ciclo de vida de la persona. Y eso es muy importante que muchas veces no se entiende. Se mira los programas sociales de manera aislada. Se mira el programa social de alimentación o se mira cómo intervienen en tema de anemia o de nutrición crónica infantil. Pero la política social es todo un ciclo de vida. Es desde que nace el niño hasta el adulto mayor. Y a través de todo ese ciclo de vida hay una serie de intervenciones de todo el Estado. Porque si bien el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lidera, no todos los programas sociales están dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Hay otros programas sociales que están en otros sectores y que intervienen en este ciclo de vida de manera intersectorial y intergubernamental, porque también luego esto baja al territorio a través del liderazgo de los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales y distritales. Entonces, ese es un poco el esquema de intervención del MIDIS y hay que saludar que hay un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, esto se creó en el 2012, 2013. Pero, perdóname, una interrupción. En este ciclo de vida pueden intervenir en la vida de las personas varios programas sociales. Por supuesto. Tengo entendido que el MIDIS no tiene la mayoría, ni siquiera, ¿no?
Tiene, digamos, los programas sociales de intervención directa. Pero tiene de todo. ¿Cuántos programas sociales tenemos en el Perú? Estamos hablando de un promedio de casi 15 programas sociales. 18, tengo 18, entendido. sí. Muy bien. De estos 18, ¿cuánto tiene el MIDIS? Tenemos hoy por hoy 7 programas sociales en el MIDIS. La mitad. Casi la mitad. ¿El resto lo tiene vivienda? Lo tiene vivienda, lo tiene trabajo, lo tiene salud, lo Ya. tiene educación. Entonces, esa es una cosa que es importante que la gente sepa. Así es. Ahora, a lo largo de la vida de estas personas que son pasibles de ser asistidas por los programas sociales, la idea es que sean asistidas una vez, 2 veces, porque usted mismo me está diciendo, la idea es que salgan de ahí, ¿no? Así es. La idea es que se gradúen y salgan de esa pobreza extrema. Ese es el sentido de una política social en nuestro país. Ahí vienen ya un poco lo que yo digo, que se dio este primer paso, este 2012-2013, donde se crea el MIDIS, donde se genera, y eso hay algo que hay que recalcar mucho, pero yo estaba escuchando mucho a congresistas y las nuevas autoridades en los ministerios. La política social ya tiene una estrategia definida, y una estrategia que está basada y construida en evidencia científica. Es una estrategia muy potente, que no está escrita sobre piedra. Más bien, después de estos casi 5 años a más que han pasado en la creación del MIDIS y la puesta de la estrategia de desarrollo e inclusión social que se llama la ENDIS, ahora tiene que evaluarse cuál ha sido su impacto. Justamente hay un periodo en este momento, cuando inició este gobierno de Kuczynski, ahora el señor Vizcarra, hay un momento de evaluación para saber que esta estrategia, qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. En medio de esta evaluación, ¿no es cierto? Por eso se habla de información de líneas de impacto, etcétera. En medio de esta, lamentablemente, ha habido lo que sabemos, la coyuntura, mucho desorden político, y ha habido también hechos naturales como el niño costero, y todo esto en estos largos casi 2 años ha distorsionado un poco esta evaluación y de repente repensar cómo ha estado interviniendo la política social en todo el ciclo de vida que tú señalas. El MIDIS es un ente rector. Si bien los otros programas sociales están en otros sectores, el MIDIS, a través de su Viceministerio de Políticas, es quien diseña todos estos marcos normativos para que todos estos sectores intervengan nuevamente en este ciclo de vida. En este repensar, donde ha habido este fenómeno del niño costero y esta turbulencia política, digamos, eso corre un poco al margen. ¿En qué afecta el repensar, el reevaluar? En la continuidad. La turbulencia política afecta a la continuidad. Claro. Ahí es donde hablamos de los 4 ministros. Así es. Ahí es donde hablamos Con de 4 que, ministros no hay mucha continuidad, que claro, digamos. imagínense, ¿no? Yo he tenido, digamos, la experiencia de poder trabajar de manera indistinta con estos 4 ministros. Empezamos en este gobierno con la doctora Cayetana Aljovín, que tuvo el primer encargo de recibir este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella planteó, por ejemplo, los ejes de intervención del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social muy marcado, que era el desarrollo, darle énfasis al desarrollo. Si bien es cierto, sabíamos y sabemos que tenemos pobreza extrema, lo que se quería era potenciar el desarrollo y para que estas personas se gradúen de la pobreza. Fortalecer el tema de intervención de FONCODES a través de los programas productivos, de capacidades, y asociarlo a otros programas sociales, estos, por ejemplo, como Juntos, donde intervienes hasta jóvenes de 0 hasta los 17 años. Ella dio sus directivas. Directivas para hacer eso. Pero luego vino un cambio, ¿no es cierto? Vino la doctora Molinelli, que también me invitó. Yo había ido a trabajo, regreso al MIDIS, y entonces ahí veo que el enfoque de la doctora Molinelli, muy acertado también, era una lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil y contra la anemia. Bueno, justamente en lo que estábamos muy podridos. Así muy es, mal, porque ¿no? estamos bajando nuevamente. No, estamos en la catástrofe. Y habíamos recuperado terreno también con intervenciones muy acertadas, ¿no? Y de ahí vino el señor Meléndez. De ahí vino el ministro Meléndez, y el ministro Meléndez, sin dejar de hacer estas actividades, ojo, ninguno de ellos, pero a darle un enfoque. Nuevamente retomó el tema del desarrollo inclusivo de capacidades, ¿no? Y ahora, nuevamente, en otro cambio, la doctora La Rosa, que creo que de manera acertada, que todos los que estamos en política social estamos a la expectativa, su enfoque viene en razón a una articulación muy fuerte, porque he escuchado ya en varias presentaciones, y cuando la he conocido, porque he tenido la oportunidad de trabajar unas semanas con ella, su enfoque era de articular. Y ahí viene, yo creo,
la segunda etapa del desarrollo de la política social que no se ha llevado todavía, o que se quería llevar y no se ha concretado por todos estos cambios que han habido. La segunda etapa es... Cambios políticos. Eso hay que remarcar. Sí, cambios porque políticos. La gente, o sea, el escándalo político no es solamente lo que da de comer a los periódicos, a los políticos, ¿no? Les hace perder el tiempo en pelearse, claro, en vez de tratar temas de fondo, sino que detiene, perdóname, es muy importante lo que dices, detiene cosas tan importantes como el avance y el segundo nivel del desarrollo de los programas sociales. Entonces, por favor, supuesto, continúa. Ana, y estás en toda la razón. Y acá hay que también exhortar a la clase política nacional, ¿no? Porque es importante que se entienda que todos estos disturbios políticos que han acontecido o que podrían potencialmente acontecer, lamentablemente no nos afectan a nosotros directamente, afectan a los más pobres, a los más necesitados. Y es ahí donde hay que pensar a veces en nuestras acciones y las consecuencias de estas acciones. Lamentablemente a los políticos parece que no les interesa, pero bueno, hay en que fin, remarcarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces continuamos. Entonces, la doctora Liliana La Rosa plantea esta articulación que es ya el segundo paso. ¿En qué consistiría? Yo creo que es el segundo paso y está dentro de la estrategia que ya está en vigencia y marcada. La estrategia señala 3 ejes muy grandes, ¿no? Y el tercer eje de la estrategia de desarrollo e inclusión social es la articulación y el desarrollo territorial de la política social. A ver. Nosotros hemos hablado del ciclo de vida, nosotros hemos hablado que hay niños hasta adulto mayor en condición de pobreza y pobreza extrema que tienen que ser asistidos por una política directa del Estado, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, 5 ejes muy marcados. La intervención en cuanto a la nutrición infantil, para empezar, de 0 a 3 años. La intervención en el desarrollo infantil temprano, de 0 a 5 años, donde está dentro la nutrición infantil de 0 a 3. Luego viene el desarrollo del niño y del adolescente, que viene desde los 6 años a los 17 años, la inclusión económica de los 18 años, ¿no es cierto?, hasta los 64 años, y luego viene el asistir a los adultos mayores, que es los 65 años a más. Todo este ciclo de vida, y por supuestamente focalizado en donde hay más pobreza y pobreza extrema, ya tiene una serie de intervenciones, pero algo que tú señalabas al principio, los programas están, digamos, muy sectorizados y poco articulados entre sí. Pero acá hay que marcar un punto importante para la reflexión de ahora nuestras nuevas autoridades. La articulación no es un fin, la articulación es un medio. Muchas personas en discurso señalan como que hay que articular, que está desarticulado, que no se hablan los ministerios, que no se hablan intergubernamentalmente los gobiernos o los 3 niveles de gobierno. Ok, eso está genial como discurso, pero la articulación es un medio para conseguir algo y para que todos ellos se hablen, entonces tiene que evaluarse qué tareas van a hacer cada uno y hay que ponerle indicadores, porque ahora lo único que nos va a garantizar que esto llegue a quien más debe llegar y tenga un impacto positivo son la medición y son los presupuestos, digamos, que sean medibles, lo que ya hoy día en gestión pública es razonablemente muy importante, tener presupuestos por resultados. O sea, ok, vamos a articular, yo, MIDIS, tu salud, tu educación, con el gobierno regional que ya tiene competencias en ese sentido, con las municipalidades, pero nos vamos a poner indicadores sobre esta intervención en conjunto y vamos a ver sobre este ciclo de vida qué vamos a hacer en cada uno de los niveles, dónde están los responsables focalizados de pobreza y ahí vamos a decir realmente si hemos avanzado en anemia, si hemos avanzado en desnutrición. Ah, ya. Entonces, para que la gente entienda, la articulación no es un fin, sino un medio. Así es. Vamos a, en este segundo proceso, que es articular, que es lo que la ministra está proponiendo, es juntar a los diferentes ministerios que tienen los diferentes programas para lograr cosas concretas. ¿Podrías poner un ejemplo? A ver, vamos a poner un ejemplo muy complejo hoy en día, pero creo que es importante. Pues, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, estamos hablando de una zona de intervención, vamos a hablar que hicimos un ensayo y trabajamos un ensayo en el tema de la selva, que tiene niveles de pobreza muy elevados. En la selva nosotros estuvimos en varias mesas de conflictos sociales
Y entre ellas, por ejemplo, tenemos las mesas de conflictos sociales de Sara Murillo, ocasionados de repente por otros factores. Ahí fue temas de derrame petrolero. Ya. Pero cuando bajamos todos nosotros, representantes de diversos sectores, encontramos que hay niveles de pobreza y abandono. Y empiezan a hacerse mesas multisectoriales con concurrencia de los alcaldes, etc. Ahí es donde en un territorio marcado, por ejemplo, en una zona afectada por esto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con sus programas sociales tienen que hacer cada uno lo suyo. Todo uno lo suyo, pero buscando optimizar recursos y viendo concretamente que esas personas que están en pobreza y abandono, cómo las vamos a incluir y cómo las vamos a hacer superar su pobreza. Todos en conjunto. Ya no, yo voy MIDIS y hago lo mío juntos. Yo voy MIDIS y hago lo mío, por ejemplo, en Foncodes, pero por otra parte viene Educación y hace lo suyo en Beca 18. Entonces, vamos, señores, como hay ciclo de vida, yo voy a intervenir en niños de 0 a 3 años con temas de nutrición infantil, pero tiene que intervenir conmigo salud, porque salud está encargado del tema del suplemento para combatir la anemia. Entonces, señores, tenemos que ir de la mano. Lo que pasa hoy día es que cada uno va y que se habla de manera coordinada y por un tema interpersonal que hay funcionarios que quieren hacer un trabajo en conjunto y que hacen experiencias. Pero todavía no hay una política articulada donde los líderes de los sectores digan, bueno, señores, vamos a intervenir en esta zona de Sara Murillo, por darte un ejemplo, y vamos todos juntos. ¿Y quién es el ente que tiene que venir y agarrar de las orejas a todos para que se articulen en diferentes sectores del Perú, con políticas, no como vamos, ya yo voy contigo, pues ya, a ver, ay, qué lindo, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a regalar, tú regalas un panetón, yo regalo un chocolate, ay, qué bonito. Y ahí no conseguimos nada, ¿no es cierto? Necesitamos metas, hacer las cosas en serio, como entonces, los alemanes, las cosas se hacen en serio. En serio. Pero entonces, ¿quién tiene que hacer quién tiene que dar la orden? Y ahí nuevamente no hay nada que inventar. Hay cosas que corregir y mejorar, pero en la estructura de la política social, primero tiene que haber una decisión firme. La decisión no solamente tiene que ser declarativa, esto tiene que ser liderado por la presidencia del Consejo de Ministros. Primero, ¿por qué? Porque es el actor que va a convocar a todos los titulares de los sectores y puede convocar a las autoridades de los otros niveles de gobierno. Número uno. En la parte ya estructural, en el sistema de desarrollo e inclusión social, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ya hay creado lo que se llama el CIAS. ¿Qué es el CIAS? Te explico. Es el Consejo de Ministros de Desarrollo Social. El CIAS es el Consejo, ¿no es cierto?, interdisciplinario de Política de Desarrollo Social, liderado por el MIDIS, donde convoca a todos los ministros que tienen programas sociales para hacer una intervención en conjunto. Ya existe. Lamentablemente, por todo esto que hemos visto, estos desórdenes, no se ha planteado una política de manera sostenida a través del CIAS, con participación de la PCM, para que se haga estas intervenciones. Ahora, como tú entenderás, las intervenciones normalmente, si hay pobreza por todo el Perú, pero tienen que ser focalizadas porque tienen que haber una evidencia de que una intervención multisectorial e intergubernamental está dando efecto. Está sacando a la gente de la pobreza, está combatiendo la anemia, está combatiendo la desnutrición crónica infantil. Por eso es que se plantean intervenciones piloto, sobre todo en los lugares de más pobreza. Estamos hablando de Curgos en La Libertad, estamos hablando de las zonas de Loreto, donde hay pobreza extrema, ¿no es cierto? Y estamos hablando de otras zonas altoandinas. A ver, te tengo 3 preguntas. Sí. Esta segunda fase de la que estamos conversando de articulación, me dices que ya estaba prevista. Sí, claro, está prevista en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este tiempo, quiero decir, cuando se inició el ministerio, cuando se originó y se plantearon estas políticas, dijeron de acá a 5 años vamos a entrar a la revisión. Claro. O sea, ya había un programa, ¿no es cierto? Así y ahí es donde nos agarró la turbulencia. Ok, número 2. La ministra, que era lo que te quería preguntar, ha señalado que los programas sociales no tienen línea de base. ¿Qué significa eso? Claro, eso va en la creación del MIDIS. Recordemos que acá hemos conversado de que el MIDIS es una creación para que sea el ente rector de programas sociales. ¿Pero de dónde vienen esos programas sociales?
Esos programas sociales no se crean con el MIDIS. Esos programas absorbe el MIDIS de diversos sectores. Y esos programas muchas veces han salido de unas políticas anteriores con un corte netamente asistencialista. Vamos, hay que hablar lo concreto. Buenas propuestas, pero que no tenían un estudio y una evaluación de para quién iban. Simplemente iban. Estamos hablando de PRON, estamos hablando de Base de Leche, estamos hablando de otras intervenciones sociales como lo que era antes Guaguaguasis. ¿Pero qué es una línea de base? Una línea de base es saber cuántos son las personas a las que yo tengo que intervenir directamente, que están dentro de los criterios de selección para que entre en un programa social. Y en muchos programas se han creado y se han dicho, ok, vamos al número general, hay tanto por ciento de pobres, ya, entonces hay que tratar de intervenir en estos tantos por ciento de pobres, pero no necesariamente todas las intervenciones son similares. Entonces, cuando se crea el MIDIS y se conglomeran las intervenciones sociales a través de los programas sociales, se empieza a crear, o se necesitaba crear esta línea de base para saber a dónde vamos a intervenir para poder medir. Pero ¿cómo que no tienen línea? Entonces, perdón, no entiendo. O sea, cuando han creado el ministerio, cuando se ha creado el MIDIS, se han juntado estos programas, se han creado programas y me está diciendo que no tienen línea de base, o sea que no han hecho los estudios. Los programas ya estaban caminando. Pero se han creado, Pensión 65, Caliwarma. Exacto. No, Caliwarma viene de lo que era el ex-PRON, ahí se divide. Ya bueno, sí, así, efectivamente ¿no? se cambió. Claro, se le impulsó y se le dio mayor cobertura porque la idea de Caliwarma es hacer un programa universal. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ahí... si bien es cierto hay que tener números y hay números gruesos, pero la idea de Caliwarma es que llegue a los desayunos y almuerzos a todos los Pero sectores, es un poco ¿no? un horror, o sea, a ver, entiendo, mejor dicho, no y entiendo. estoy de acuerdo contigo, No no existe eso, o sea, hay programas que en su creación y en su desarrollo no han tenido instrumentos de gestión. Pero eso es ir como un poco a ciegas. A ver, es como, yo veo allí un grupo de personas pobres. Vamos todos, vamos a darles, pero ahí adentro, en ese sector pobre, pues hay unos que tienen más, unos que tienen menos, unos que no necesitan no necesitan el desayuno, otros que necesitan el trabajo, otros que necesitan la pensión, no todos necesitan todo. O sea, eso es ir un poco a lo bestia, es muy grave lo que estamos hablando. Ahí hay que señalar también que hay mitos sobre eso. O sea, muchas veces se dice, no hay línea de base, por lo tanto, ¿qué están haciendo? Están regalando el dinero. A ver, nosotros tenemos lo que llamamos, cuando haces intervención social, indicadores gruesos, ¿no es cierto? Hay pobreza. Claro, es un hecho, ¿no? Y esa pobreza está registrada. Hay bolsones y hay quintiles de pobreza y también está registrado por el INEI. Y entonces, en base a eso, los programas sociales hacen una intervención y unos criterios de selección focalizados. Igual, vale, pero focalizados ¿cómo? Pero o sea, claro, hay un CISFO, ¿no? Es que no se entiende. Así es, el CISFO es el Sistema Nacional de Focalización, pero que inclusive está en revisión también. Ya, pero entonces, ¿cómo es que no hay línea de base si hay CISFO? No, es que lo que estamos señalando en línea de base, si por ejemplo vamos a un programa, hay pobreza, vamos a llamarlo así, hay pobreza en general y sabemos dónde están los bolsones de pobreza. Pero para que un programa, por ejemplo, de anemia entre a intervenir, ya tiene que haber una focalización más fina. Ese es el CISFO. ¿Dónde están esa línea de base? Si yo quiero intervenir a través de un programa por ejemplo, de salud, ¿no es cierto? ¿Dónde de las gotitas de fierro. ¿Dónde están los niños? Exactamente. Exactamente. Ese en muchos casos, no existe esa información en los programas y se está elaborando. Cuando se ha creado el MIDIS, que es reciente, se está elaborando esta línea de base. ¿Ese es el CISFO que está en revisión? El CISFO es otra cosa? El CISFO es otra cosa. El CISFO es el sistema de cómo tú puedes, digamos, entender que esta persona es una persona que tiene la necesidad, es pobre o pobre extrema, y por lo tanto puede acceder a un programa social. Pero eso no es lo mismo que ver puntualmente quién. Sí, pero en el CISFO tú llevas a clasificar. La línea de base es que tú ya has clasificado todo y ya sabes dónde vas a intervenir. El sistema, CISFO es previo y la línea de base es el sistema del CISFO, por ejemplo, es algo que hacen los alcaldes a través de las unidades de focalización local y a través de ello, ¿qué hacen los alcaldes? Señores, yo tengo una población que es pobre, voy a llevar esta población para que la califique. Pero lo que tenemos que migrar y ya tiene que hacerse, y para eso creo que ese es el enfoque del gobierno, de este gobierno ya, de esta etapa del presidente Vizcarra, es que de una vez empezar a construir las líneas de base
ya no solamente para la clasificación, sino para saber puntualmente cuáles son los lugares de intervención de cada uno de los programas de acuerdo a este ciclo de vida, de manera articulada, ¿no? Muy bien, Julio, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. A ver, Roger Guamaní, la línea de base es fundamental en una evaluación, así es, nos lo ha explicado Julio. María Elena me dice, no hay una línea de base porque está desactualizado el CISFO, justo lo que estábamos conversando. Muchísimas gracias, Carmen Benítez. Julio Martín, una excelente persona con mucha experiencia. Bueno, eso sí que lo sabemos. Muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos conversando. Y encantados por estar acá y seguir conversando de algo tan importante como es apoyar a los peruanos con más necesidad. Sí, ¿no? Ya hablaremos de programas específicos, ya te seguiremos invitando. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a una pausa. ¿Tenemos pausa? ¿Pausa? Sí, y volvemos.